Muy buenos días queridos chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Estaremos trabajando el tema presentado en pantalla, razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Es súper importante queridos chicos que este tema se va a trabajar solo en triángulos rectángulos, ¿sí? Solamente en triángulos rectángulos, no triángulos escalenos, no equiláteros. Las razones trigonométricas se darán solamente en los triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre estas identidades o razones trigonométricas. Bueno, ese es el otro nombre que también tiene, identidades trigonométricas, que nosotros podríamos averiguarlo si buscamos en internet o en un libro de texto, es posible que lo encontremos de esa manera, como identidades trigonométricas, ¿sí? Así que bueno chicos, el objetivo de esta clase, como lo dice acá, será definir e identificar las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Cuáles son el nombre de estas relaciones trigonométricas? Son las siguientes: el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Vamos a hablar sobre estos tres que son los principales, pero hay tres más que son las inversas, que es la cosecante, la secante y la cotangente. Pero bueno, para entrar a más detalle, queridos chicos, vamos en este instante a dibujar un triángulo rectángulo, ¿sí? Que es en el tipo de triángulos que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Muy bien, queridos chicos. Voy a dibujar en este instante un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que forma 90 grados en este sector. Vamos a darle valores, ¿sí? Voy a darle los siguientes valores. Voy a darle el valor de 3. Bueno, permítanme hacerle un poquito más grande la letra. Sí, vamos a darle el valor de 3 a uno de sus catetos, ¿sí? A otro de sus catetos le voy a dar el valor de 4, ¿sí? 4, bueno, podría ser centímetros, metros, bueno, pongámosle centímetros, ¿ya? 4 centímetros. Bueno, acá el de 3 me faltaría completarle, ¿ya? Pero vamos completando, 3 centímetros, listo. Entonces, queridos chicos, ya está dibujado mi triángulo rectángulo. Para poder hallar el valor de la hipotenusa, haríamos uso del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sumamos esos valores, sacamos raíz cuadrada y me da el valor de la hipotenusa, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase de la semana anterior, así que no se olviden, el teorema de Pitágoras también se aplica acá. Entonces, 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, lo que me da un resultado de 25. Si sacamos una raíz cuadrada, tendríamos el valor de la hipotenusa, 5, correcto, es 5. Entonces la hipotenusa 5 centímetros. Listo, ya tenemos todos estos valores. Pero, queridos chicos, este triángulo rectángulo tiene varios ángulos, ¿sí? Varios ángulos internos. Tenemos un ángulo interno aquí que es de ¿cuántos grados? De 90 grados. Por esa razón se le llama triángulo rectángulo, porque tiene la presencia de un ángulo aquí de 90 grados, ¿sí o no? Ahora, otro de los detalles en el cual nosotros trabajaremos y las razones trigonométricas dependen es del ángulo y desde donde lo tomemos en cuenta. Aquí podríamos llamarle el ángulo alfa, ¿sí? Que es la letra griega para nombrar ángulos principales, y al otro le podríamos llamar ángulo beta, que también es el nombre de una letra griega, ¿sí? Alfa y beta. Ahora, las razones trigonométricas serán diferentes dependiendo de si nosotros tomamos en cuenta el ángulo alfa o el ángulo beta. Por tal razón, queridos chicos, en este instante vamos a escribir cada una de esas razones trigonométricas para este triángulo que acabamos de poner en pantalla, ¿sí? Bien, además de eso, me estoy olvidando un detalle importante. Antes de continuar, estoy olvidando un detalle que es sumamente importante. Es ponerlo el nombre de cada uno de los elementos en este triángulo, ¿no es cierto? Aquí tenemos la hipotenusa de 5 centímetros, ¿verdad? Sí, vamos a ponerle aquí el valor de la hipotenusa. Aquí está,
tenemos la hipotenusa, este lado se llama así. ¿Cómo se llaman los otros lados, el de 3 y el de 4? Catetos, muy bien. Entonces tendremos el cateto 1, ¿sí? El que está aquí, este sería uno de los catetos. Y acá tenemos el otro cateto. Muy bien. Ahí está. Tenemos ya listos nuestros dos catetos con los que vamos a trabajar. Tenemos también la hipotenusa. Con el gráfico listo, entonces procedemos, queridos chicos, a escribir nuestros valores de las razones trigonométricas. Como les decía, queridos chicos, nosotros tenemos funciones trigonométricas. Si buscamos, por ejemplo, aquí en este editor de texto, nos vamos a este lado donde dice función, vamos a encontrar los nombres. Aquí dice funciones trigonométricas y es justamente de las que vamos a hablar. Aquí está el sin, que representa el seno. Acá va a salir cos. Vamos un poquito. Cos, el coseno. Tan, que significa tangente. CSC, que es la cosecante. Sec, que es la secante. Y finalmente aquí nos faltó una, bueno, ya se escondió, que es la cotangente. Vamos a trabajar en función de cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera, que es el seno, ¿sí? Sin. ¿Qué significa sin? Pero vamos a tomar en consideración todo lo que tiene que ver con el ángulo alfa, ¿correcto? Todo lo que es el ángulo alfa, o sea, el que está en verde, ¿sí? Seno del ángulo alfa. ¿A qué representa igual el seno del ángulo alfa? Bueno, hay un par de palabritas súper importantes que son los valores que va a ir tomando. Para este caso, queridos chicos, como vamos a empezar con el que está en color verde, que es el ángulo alfa, voy a hablar de las siguientes palabras: cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto no es más que el lado del triángulo que está opuesto al ángulo. Entonces, ¿cuál es el opuesto de alfa? ¿El de 3 centímetros o el de 4 centímetros? El de 4. ¿Cuál está opuesto? ¿El de 3 o el de 4 centímetros? ¿Cuál se opone? ¿Qué significa la palabra opuesto? Que está, por así decirlo, enfrente en este caso. ¿Cuál será? ¿El de 3 o el de 4? El de 4. El de 4, correcto. Por lo tanto, entonces ese valor será para mi cateto opuesto. ¿Sí? Listo. Y vamos a poner ese valor numérico que está ahí, 4. Ahora, ¿qué se ubica aquí en el denominador? En el denominador se ubica, para el seno, para el sin de alfa, se le ubica la hipotenusa. ¿Correcto? En este caso, ¿cuánto vale la hipotenusa? 5. Por lo tanto, ya está escrito, chicos. El seno del ángulo alfa, este que está en verde, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale? 4 sobre 5. Lo que está en palabras se puede traducir a valores numéricos. Y bueno, y generalmente después ya en los ejercicios solo usaremos los valores numéricos y ya no estas palabras. Pero el concepto debe estar muy claro y debemos recordarlo para poder escribir correctamente. Bien, vamos ahora a la siguiente función. La siguiente función no es el seno, la siguiente se le llama coseno, es en la que vamos a trabajar, se le llama coseno, ¿sí? ¿El coseno de qué ángulo? El que estamos trabajando, el ángulo alfa. ¿A qué es igual? De igual manera, chicos, hay una relación que existe entre un cateto y la hipotenusa. El cateto opuesto ya lo usé, que era el de 4 centímetros. Ahora, el que sigue es el cateto adyacente. ¿Qué significa cateto adyacente? El que se encuentra al lado. Entonces, ¿quién está al lado? ¿Qué cateto está al lado del ángulo alfa? ¿El de 3 centímetros o el de 4? El de 3. Correcto, entonces sería el de 3. Listo, así que el 3. ¿Y qué va en el denominador? También la hipotenusa. Y en este caso vale 5. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que tiene el coseno de este ángulo? 3/5. ¿Sí? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente nos hace falta la última función trigonométrica o la última razón trigonométrica para este ejercicio.
¿sí? Para esta primera parte de la clase, que es la tangente. Tan, ¿qué significa? Tangente, ¿sí? Tan significa tangente. ¿Qué significa tangente? Bueno, en las razones trigonométricas no es más que lo siguiente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si lo colocamos en valores numéricos, ¿cuánto es, chicos? Ayúdenme. ¿Cuánto vale el opuesto y cuánto vale el adyacente? 4 sobre 3. 4 sobre 3. Perfecto, 4 sobre 3. Y estos son los valores de las razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Sí? Estas son las principales. Pero existen 3 que son inversas. ¿Sí? Hay 3 que son inversas. Bueno, la inversa del seno se le llama, bueno, aquí incluso nos sale, es la cosecante. ¿Sí? La inversa del seno es la cosecante. La cosecante del ángulo alfa es inversa, por lo tanto, antes tenía cateto opuesto sobre hipotenusa, ahora será hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y cómo serán los valores numéricos? También inversos. La hipotenusa era 5 y el cateto opuesto era 4. ¿Sí? Estas son las inversas. La cosecante inversa de ¿quién? Inversa del seno. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestras razones inversas. Listo. La siguiente, veamos la siguiente, que sería la secante. La secante es la inversa de ¿quién? La inversa del coseno. Por lo tanto, la inversa del ángulo alfa será igual a ¿qué? A la hipotenusa sobre ¿quién? Sobre el cateto adyacente. Y en los valores numéricos, ¿cuánto sería, chicos? Aquí está. Si el coseno era 3/5, ¿cuánto es de la secante? Que es la inversa. 5 sobre 3. 5 tercios, correcto, bien. Y nos hace falta una más. La última es la cotangente, ¿sí? Que es la inversa de la tangente. Así que también la vamos a colocar aquí. Listo, como es la inversa de la tangente, bueno, revisemos la tangente. Aquí era igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Ahora, ¿cómo será? Al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Antes tenía un valor de 4 tercios. Ahora, ¿cuál será el valor numérico? 3/4. 3/4, correcto. Y esas son mis razones, chicos, las razones trigonométricas con las que vamos a trabajar. El seno, el coseno y la tangente, que son las principales, y sus inversas, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Continuamos. Si pudiésemos describir en el gráfico las palabras opuesto y adyacente, bueno, ¿cuál era el opuesto? Era el de 4 centímetros, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir acá. Opuesto. Sí, en color verde. ¿Por qué? Porque este es opuesto para ¿quién? Para el alfa. Para el ángulo alfa. Y mientras que el de 3 es el adyacente. ¿Para quién? Para alfa. Ahora, ¿qué pasa si vamos a trabajar ahora con el otro ángulo, con el ángulo beta que está en color rojo? ¿Cuál es el opuesto de beta? ¿El de 4 centímetros o el de 3? El de 3, ¿verdad? Este es el opuesto. Sí, por eso igual estoy poniendo en color rojo. El cateto opuesto para el ángulo beta que está en color rojo es el de 3 centímetros, mientras que el adyacente es el de 4 centímetros. ¿Por qué les ubico de esta manera, queridos chicos, a los dos ángulos y por qué les puse así en un triángulo? Porque muchas veces, depende de dónde esté ubicado el ángulo, nosotros tendremos o cateto adyacente o cateto opuesto. Fíjense, aquí el ángulo alfa en verde. El de 4 es el opuesto. Pero, ¿cuál es el opuesto para beta? Ya no es el de 4, es el de 3. Porque todo depende del ángulo que nosotros estemos tomando en consideración. Y ese detalle es sumamente importante, queridos chicos, para que no tengamos problemas en el momento de nosotros identificar cuál cateto es el que estamos buscando o con el que estamos trabajando. Entonces, ya como tenemos listo entonces
las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Ahora vamos a trabajar con las razones trigonométricas para el otro ángulo, que es el ángulo beta. ¿Sí? Entonces vamos. Razones trigonométricas para el ángulo beta. Listo. De igual manera, queridos chicos, vamos nosotros a trabajar en este instante. Vamos a empezar con la primera, que sería el seno. Sin del ángulo beta. Vamos a poner el símbolo de beta. Beta, aquí está. Aquí es igual. Jamás cambiará, queridos chicos, el valor del seno y del coseno y la tangente. O sea, estas palabras nunca van a cambiar. No importa si el ángulo es el otro que se encuentra en el triángulo, no importa, pero las palabras no van a cambiar nunca. Por lo tanto, aquí es igual el seno. También cateto opuesto sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa. Sí, fíjense con el alfa. Es exactamente lo mismo, pero los valores numéricos sí cambiarán. ¿Por qué razón? Porque estamos tomando el ángulo beta y el ángulo beta se encuentra en otro lugar. ¿Cuál es el opuesto de beta? 3, ¿verdad? Por lo tanto sería 3. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 5. 3/5. Entonces fíjense la diferencia. Para alfa me dio 4/5, pero para beta no. Para beta fue 3/5 y son identidades diferentes. Perdón, ya es la misma identidad, no son diferentes, pero son valores diferentes lo que me da. Todo depende de quién, de dónde se encuentra ubicado el ángulo. Vamos con la siguiente, el coseno. Vamos a escribir las tres principales, seno, coseno y tangente. Luego pasaremos a las inversas. Muy bien, vamos con el coseno. El coseno ¿a qué es igual? Al cateto adyacente. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Miremos el triángulo, chicos. ¿Cuánto vale el cateto adyacente para el que está en color rojo? ¿Cuál es el adyacente de rojo? Es el de 4 centímetros. Entonces sería 4 sobre la hipotenusa, que vale 5. Ahora, si comparamos con el de alfa, fíjense, el coseno de alfa es diferente del coseno de beta, el valor numérico. Las palabras y la definición es la misma, eso no cambia nunca, queridos chicos, eso deben mantenerlo súper claro. Lo que sí cambia es el valor numérico, eso depende del triángulo, depende de los valores que tenga y desde qué lugar estamos tomando en consideración a los ángulos. ¿Listo? Entonces, nos falta uno más, que es la tangente. Vamos con la tangente en este instante. La tangente del ángulo a que es igual a que al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Listo. Entonces, cateto adyacente, perdón, opuesto, estoy poniendo al revés. Opuesto sobre el cateto adyacente. Listo. Colocamos los valores para el ángulo beta, que es el que está en color rojo. El opuesto vale 3 y el adyacente vale 4. Entonces tendríamos el valor de 3/4. Listo. Con esto en claro, queridos chicos, vamos a pasar a las inversas, ¿ok? Vamos a pasar a las razones inversas. ¿Cuáles son las inversas? Son las siguientes. Tenemos en primer lugar la inversa del seno, la cosecante. Sí, la inversa del seno es la cosecante. Entonces vayan memorizando, queridos chicos, estos nombres porque son importantes. Los vamos a ir utilizando durante todas las clases que veamos de este tema. ¿A qué es igual a cosecante? Bueno, como es la inversa del seno, entonces ¿a qué será? Hipotenusa sobre ¿quién? Sobre el cateto opuesto. Tengo los valores, sí, en el seno era 3/5, ahora será 5/3, porque es el inverso. La siguiente es la secante. Sí, la secante del ángulo. La secante del ángulo beta, a que será igual
a la inversa, ¿sí o no? ¿Cuánto es la inversa? Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Antes teníamos 4/5, ahora será 5/4. Esa es la secante. Y finalmente nos falta la cotangente. Sí, la cotangente del ángulo beta. ¿A qué es igual la cotangente? Es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Porque es inverso. ¿A quién? Inverso a la tangente. ¿Sí? Como en la tangente el valor era 3/4, en la cotangente ahora será 4/3. Y esos son todos los valores, queridos chicos, de las razones trigonométricas. Ahora es importante que ustedes se den cuenta bien en dónde se encuentra el ángulo, si es el ángulo beta o el ángulo alfa. ¿Se puede utilizar otras letras griegas para los ángulos? Sí, se puede usar otras, pero de manera principal estaríamos usando estas. Ejercicio número 1. Encontrar los valores de las razones trigonométricas para el ángulo. En este caso, el símbolo que aparece es la letra griega llamada teta. Así que vamos a encontrar las razones trigonométricas para este ángulo. ¿De qué triángulo? De este triángulo que aparece en pantalla, LMN. Tenemos los valores de los catetos, lo que me hace falta es la hipotenusa. Para ello, lo primero que vamos a hacer, queridos chicos, es aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. Ustedes recuerdan a qué es igual. C cuadrado es igual a cuadrado más b elevado al cuadrado. En este caso, ¿cuánto vale a? Podríamos decir que vale 8, ¿sí? O podría ser 6. Bueno, realmente no habría diferencia. Vamos a obtener el mismo resultado como ambos son catetos. Entonces no habrá esa complicación. ¿Cuánto es la raíz cuadrada? Perdón, ¿cuánto vale 8 al cuadrado? Ayúdenme con los resultados, por favor. 8 al cuadrado y 6 al cuadrado. 64 más 36. ¿Sí? Listo. Si nosotros sumamos, queridos chicos, me va a dar un resultado de 100. Por lo tanto, tendré C, que es la hipotenusa, es igual a ¿qué? Igual a ¿quién? A la raíz cuadrada, porque vamos a pasar, ¿verdad?, este exponente al otro lado, la raíz cuadrada de lo que sumamos, que era 100. Y eso logramos saber ese resultado, sí, vale 10. La raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo tanto, la hipotenusa valdría 10. Con esto en mente, queridos chicos, con ese dato en mente, vamos nosotros a proceder a realizar nuestras funciones trigonométricas. Bien, el seno para este ángulo, ¿a qué era igual? Bueno, como les mencionaba, chicos, nunca cambia el valor, ¿sí? Jamás cambia. Siempre el seno será cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, fíjense en el gráfico, el ángulo se encuentra en esta parte superior, en el vértice N. ¿Cuál es el opuesto? ¿6 u 8? 8. Correcto, 8. ¿Y cuál es el valor de la hipotenusa? Ya sacamos, ¿no es cierto? Vale 10. Por lo tanto, el seno del ángulo teta vale 8 décimos. Y listo, eso es todo. Vamos ahora con el coseno. En el coseno vamos también a ubicarlo ya. En el coseno tenemos del ángulo teta, que es el cateto adyacente, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Entonces será cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el adyacente? Ayúdenme con el valor numérico en el gráfico. Si 8 es del opuesto, ¿cuánto vale el adyacente? 6. 6. Entonces sería 6 sobre la hipotenusa, que vale 10, 6 décimos. Y nos falta la tangente. La tangente del ángulo teta sería igual a ¿cuánto? La tangente, recordemos, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Listo. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Aquí está el gráfico. ¿Cuál es el opuesto del ángulo?
¿8 o 6? 8. 8. Entonces será 8 sobre el adyacente que vale 6, que será 8 sextos. Y esa es la respuesta. Nos faltan las inversas. Las inversas del seno, del coseno y de la tangente. La inversa del seno es la cosecante, ¿sí? Podríamos poner incluso el valor que le corresponde sin necesidad de poner ya las palabras. Las palabras sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y si ponemos en valor numérico, ¿cuánto sería, queridos chicos? Los números. 10 sobre 8. Correcto, 10 sobre 8. Muy bien, la cosecante. Me falta la siguiente inversa, que es la secante. La secante es la inversa del coseno. ¿Cuál será el valor? De una vez, a ver, díganme, ¿cuánto vale? Perdón, puse la que no era. Ahí sí. Sería 10 sobre 6. 10 sobre 6, muy bien. Y finalmente la cotangente. Y con eso estaría listo este ejercicio. Y ayúdenme por favor, ¿cuál sería el valor de la cotangente? La inversa de la tangente. 6 sobre 8. 6 sobre 8, correcto. Muy bien. 6 sobre 8. Ahí ese no era. Otra vez hice un clic equivocado. Listo, ahí está. 6 sobre 8, 6 octavos. Ya está, porque es la inversa de la tangente. Ahora, ¿será posible que podamos hacer directo sin necesidad de poner las palabras? Por supuesto que sí. Lo importante es tener súper claro el concepto para poder poner los resultados adecuados.